Bueno, pues nuestro invitado hoy es Josep Albors, es amigo de este programa, es especialista de ESET y desde la compañía alertaron, no es la primera vez que lo hacen, sobre los riesgos que a veces hay pues, en determinados videojuegos, en el sector de los videojuegos en su conjunto y en determinados juegos, los más populares en particular. Josep Albors, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un placer saludarte y escucharte de nuevo en este Cyber After Work. Oye, hoy hablamos del mundo de los videojuegos. Quiero que vayamos un poco de lo general a lo particular, ¿no? Porque en los últimos días en los que queríamos tratar este tema, ya siempre decíamos, oye, ojo que los videojuegos, como muchos otros vectores de ataque, pues hay puertas por las que se pueden, tanto jóvenes como no tan jóvenes, pues verse implicados o sufrir un tipo de incidente. ¿Cómo ha evolucionado el mundo de los videojuegos para que, obviamente, ¿no? El hecho de que sean muchos de ellos en línea, pues es lo que pone a disposición, pero poco para situar el mundo de los videojuegos y también para no decir que son necesariamente malos, que todavía yo creo que hay mucha gente que lo piensa. ¿En qué punto nos encontramos, Josep? Bueno, pues como alguien que lleva jugando videojuegos más de 40 años y es coleccionista y ha visto pasar varias épocas, la evolución es clara. Hemos pasado de un aspecto, digamos, monojugador o con mucho jugar con amigos en un mismo sitio, a ver a finales de los 90 cómo empezaban a extender lo que eran las fiestas LAN o incluso los cibers para jugar en línea. A día de hoy, pues son pocos ya los juegos que no tienen un componente online. Para bien, porque te permite socializar, aunque también puede tener algún aspecto negativo si no andamos con cuidado con ello. Y los delincuentes lo saben y por eso aprovechan pues el mínimo resquicio para tratar de comprometer no solamente la seguridad de nuestros dispositivos, sino también acceder con credenciales a pues, nuestras cuentas y tratar de obtener un beneficio económico de ello. Mm. Pablo, Mónica, aquí está Josep para el tema videojuegos. Fíjate que pocas veces hemos hablado de noticias, pero se producen, yo creo que con bastante frecuencia estas peligrosidades, ¿no? En muchos sentidos, ¿eh? Desde lo que es el propio acceso indebido hasta también, pues otro tipo de acciones de ciberacoso, ¿no? Que muchas veces hemos comentado. Yo creo que es un mundo apasionante que también deben conocer padres, tutores y los jóvenes. Mm, Totalmente. Al final, aparte, a mí me gustaría preguntarle a Eliseo, ya que tiene toda esa experiencia, un poco que nos haga un recorrido por cómo han evolucionado los juegos, que yo creo que de alguna forma en los años 90, 2000, cuando todavía Internet no era tan grande y lo que tenías eran contraseñas y passwords para poder utilizar los videojuegos o las licencias de los videojuegos, pues quizás había versiones pirata en las que las contraseñas se habían eliminado y podías jugar, pero igual te tenías un regalo dentro de ese ejecutable, dentro de ese programa que te comprometía el equipo, hasta, pues, no sé, los días de hoy, que como bien indicabas, Eduardo, quizás los retos y los riesgos están más en las propias aplicaciones en que o bien se pongan a minar criptomonedas o esos chats y esas comunicaciones que se establecen dentro de los juegos fuera del control quizás de los padres o de los controles parentales de los mayores o de los padres de los niños. Josep. Bueno, como muy bien ha dicho Pablo, aquí ha habido una evolución al camino, digamos, de la conexión online y también del aprovechamiento de los recursos propios que hacen uso los videojugadores, especialmente aquellos que juegan en ordenadores, por parte de los delincuentes. Y aquí es importante destacar que, primero, hay varios vectores de ataque que nos pueden, digamos, poner las cosas difíciles. Y segundo, los delincuentes hace muchos años que están sacando rédito a aprovecharse de los videojugadores. Tenemos, como muy bien ha recordado Pablo, el tema de los cracks. Siguen existiendo. De hecho, se siguen propagando amenazas a través de cracks de videojuegos. La gente lo descarga pensando que así pues, no va a tener que pagar esa licencia de uso y está ejecutando algo que puede incluso que sí que le dé esa utilidad, es decir, no pagar para usar el videojuego, pero de regalo le está metiendo normalmente algún tipo de troyano o amenaza que compromete su dispositivo. Luego también estamos con el tema de identidades. De la misma forma que en el entorno corporativo la gestión de las identidades es primordial, en el mundo del videojuego también. Y de hecho, muchas plataformas hace tiempo que empezaron a incorporar medidas de seguridad como doble factor de autenticación a través de aplicaciones propias o de terceros. Y aún así, estamos viendo cómo hay campañas que buscan robar estas credenciales de los usuarios porque saben que una cuenta
de un juego o de una plataforma que contenga muchos juegos tiene cierto valor, que puede llegar a costar miles de euros si se sabe vender, o incluso de los artículos de un único juego que puede tener ese videojugador. Estoy pensando, por ejemplo, con las skins de Counter-Strike, que algunas se venden por muchísimo dinero. Y luego también está el tema de la explotación de plataformas de videojuegos, como por ejemplo centros de mando y control improvisados para dirigir las amenazas a que reciban las órdenes a través de comentarios en Steam o incluso enlaces que se distribuyen pues a través de los chats de algunos juegos. Y eso es algo que se utiliza pues para tratar de pasar desapercibido o por lo menos no llamar tanto la atención por parte de los delincuentes. Son algunos ejemplos, hay muchos más, y demuestran que los ciberdelincuentes hace ya tiempo que los videojuegos los han visto no solamente como un objetivo, sino también como un vector de ataque y como una herramienta que pueden utilizar para conseguir su finalidad, y no solamente contra videojugadores, también contra empresas. Hay casos curiosos que si queréis luego comentamos. Pues sí, es interesantísimo, Josep. Has estado contando efectivamente muchos ejemplos distintos. Fíjate lo que puede dar de sí. Y has mencionado los chats. A mí me parece uno de los temas más preocupantes porque a través de esos chats que tienen muchos juegos online y muchas plataformas, hay comunidades muy activas también y los jugadores pues normalmente también muy activos en esos chats, ¿no? Y muchas veces los ciberdelincuentes aprovechan ese medio de comunicación, de interacción que tienen los videojuegos para todo tipo de estafas, de fraudes, y los menores son algunos de los más afectados. ¿Nos podrías contar cómo están actuando los atacantes en este sentido y para que la audiencia pueda identificar, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo ahí? Por supuesto, Mónica. Al final se trata de conseguir engañar a una víctima, que puede ser un videojugador, y aquí estamos hablando de menores, pero también de adultos. Y muchos de los jugadores, pues, que caen en estas trampas, lo que hacen es caer porque el cebo que se les ofrece por parte de los delincuentes es lo suficientemente atractivo. Por ejemplo, alguna herramienta para hacer trampas en un juego y así conseguir ventaja con respecto a los otros videojugadores. Es verdad que las plataformas y los desarrolladores han ido incorporando mecanismos para detectar estas trampas, aún a riesgo de comprometer la seguridad del sistema. Eso daría para un debate muy extenso, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y eso hace que los videojugadores pues, se sientan atraídos no solamente por este tipo de herramientas para hacer trampas, sino también por aquellos que se ofrecen, por ejemplo, créditos para usar en ese juego a un menor coste o incluso regalados, o incluso la compartición de betas de juegos que aún no han salido y que son muy esperados por la comunidad y que se está ofreciendo de una forma más o menos privada en exclusiva. Hablemos, por ejemplo, ya ha pasado y seguirá pasando hasta que salga el año que viene betas supuestamente privadas del Grand Theft Auto 6. Y eso la gente pues va a caer porque es algo muy esperado, pero bueno, se puede aplicar a cualquier otro videojuego de cierto renombre. Al final, el problema es que no solamente sirve para comprometer el sistema, sino también para engañar a la gente. Y eso puede hacer caer a las víctimas, estamos hablando de videojugadores, que pueden ser adultos o menores, en una espiral en la cual el delincuente lo tiene atrapado y está intentando sacarle cada vez o más información o más datos o incluso aprovechar recursos que pueda tener tanto suyos como de sus familiares o incluso padres. Incluso hemos visto casos como algún menor ha llegado a robar los datos de tarjeta de crédito para hacer un pago de estas características a un delincuente. Claro, eso hay que vigilarlo, pero volvemos a lo de siempre. La culpa es primero el delincuente, no se tiene que victimizar, no se tiene que, digamos, culpabilizar en este caso a la víctima, porque la víctima ha sido engañada, como nos puede engañar cualquiera de nosotros con una estafa telefónica o cualquiera similar, y se tiene que prestar el apoyo. Tampoco se tiene que criminalizar a los videojuegos en general, como ya hemos visto que se ha hecho durante décadas y que muchos estudios han refutado de forma bastante clara, pero cada cierto tiempo viene apareciendo pues esta supuesta amenaza, y eso al final lo que hace es que volvamos otra vez al ciclo de que los videojuegos son malos o solamente están utilizados por delincuentes para aprovecharse de los jugadores, muchos de ellos menores, etc., etc., y no ponemos el foco donde realmente importa. Y es que haya una, primero, concienciación de cómo funciona actualmente el mundo de los videojuegos, que haya una participación de los tutores en el caso de que haya un menor jugando, que se involucren, que no solamente dejen a ese menor con el móvil, con la tablet, con la consola o con el ordenador, y sobre todo que se actúe como referencia para cuando ese menor
pues observe o sea víctima de alguna conversación fuera de tono o que se suponga que pueda terminar en una estafa, puede acudir a sus tutores para buscar consejo. Pues, ¿qué os parece si le tomamos la palabra a Josep, que nos había dicho? Ahora os cuento ejemplos concretos en diferentes entornos y entendemos, pues, qué es lo que se puede producir, pero sin olvidarnos un poco lo que dice en esta ocasión, que el videojuego no es el culpable en sí mismo, sino es el mal uso que se hace de las fallas que quizás, pues, es algo en lo que no pensaron los desarrolladores de los videojuegos, porque al final, como en toda industria de creación, pues es como a los de los fabricantes de los routers y al fabricante la lavadora inteligente, que lo último que piensa es en la ciberseguridad, sino en que la lavadora sea mucho más eficiente energéticamente para su usuario y le haga la vida mucho más feliz. Bueno, pues casos hay, pero insisto, esto forma parte, como decimos, de la cultura digital en la que hay muchísimos otros aspectos que quizás no están tan en la lista negra de los videojuegos y son igual o peor de dañinos según se mire, como puede ser, por ejemplo, las redes sociales. Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida le pedimos a Josep que nos cuente, pues eso, casos reales que ellos hayan visto, ayudado, comprobado, demostrado. Venga, no os vayáis hasta ahora. Bueno, seguimos en este Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Hoy nuestro invitado es Josep Alborz de ESET. Nos había prometido que nos iba a contar casos, quizás a alguno de vosotros os suene porque o lo utilizáis o lo utilizan en vuestra casa. Y bueno, todo es aprender. Ya habéis visto que sobre todo cuando menos edad tienen, más acompañados tienen que sentirse en el mundo digital, ya sea redes sociales, ya sea videojuegos o ya sea las herramientas de trabajo en Office. Josep, cuéntanos casos de los que debamos conocer y luego sacar un aprendizaje. Casos hay muchos, se han ido evolucionando a través del tiempo. Por ejemplo, con el tema de gestión de identidades, el robo de credenciales ha pasado, por ejemplo, de que te envíen un correo haciéndose pasar por la empresa desarrolladora y con un enlace a una página fraudulenta, a que ese mismo enlace se comparta, por ejemplo, a través del canal de comunicación interno del juego, suplantando mejor la empresa desarrolladora, o a través de plataformas de terceros como Discord, ya que es una que está muy utilizada por videojugadores. Las páginas web fraudulentas para capturar contraseñas, pues cada vez son mejores y más difíciles de distinguir. Luego vemos cómo también se están utilizando aplicaciones que suplantan la identidad de estas desarrolladoras para que los usuarios las descarguen desde los sitios web. E incluso alguna vez se colan en markets oficiales como Google Play, y eso pues hace que confundan a muchos usuarios e introduzcan sus credenciales ahí. Y pasando a temas también clásicos, lo que son los cracks, utilizados muchas veces para saltarse las protecciones de los juegos y muchas veces también para no pagar la licencia, se siguen utilizando, a lo mejor no con tanta intensidad como hace una década o dos, pero siguen utilizando por parte de los delincuentes para engañar a los usuarios, que se los descarguen e infecten su sistema, con lo cual es un vector de amenaza bastante tradicional, pero que a día de hoy pues sigue funcionando porque siempre habrá gente que querrá evitar pagar o incluso saltarse las protecciones de cierto videojuego. En cuanto a amenazas que hayan evolucionado o innovado, bueno, pues tenemos, por ejemplo, desde que aparecieron las criptomonedas, incluso yo recuerdo que uno de los primeros casos que analicé relacionado con minería no autorizada de criptomonedas allá por 2011 tenía relación con videojuegos. En estos casos creo que eran unos drivers para tarjetas Nvidia que optimizaban el funcionamiento para ciertos juegos populares en aquel entonces, que realmente lo que hacían era minar criptomonedas a favor de los ciberdelincuentes. Imaginaros qué espabilados estaban ya por aquel entonces. Luego tenemos como incluso pues grupos organizados de ciberdelincuentes que son conocidos por propagar desde infostiles hasta ransomware, están utilizando pues ubicaciones de centros de mando y control que se comunican a través de plataformas legítimas de videojuegos, por ejemplo, los foros de Steam. Hemos visto ya más de una vez cómo pues, infostiles como Luma o grupos de ransomware están utilizando enlaces a esos foros donde se están ubicando los enlaces que redirigen a los centros de mando y control de reserva por si han habido interrupciones ocasionadas normalmente por las fuerzas del cuerpo de seguridad, y los tienen ahí como backup. Y luego ya pues podemos avanzar un poco y ver cómo incluso se están buscando vulnerabilidades
ya sea en plataformas de distribución de juegos como los propios juegos, para aprovechando que pues suelen tener permisos bastante avanzados, hacer un compromiso del sistema, aprovechándose de este agujero de seguridad que tiene el juego o la plataforma de distribución, y a través de esa plataforma o del juego acceder a un sistema, tomarlo, digamos, controlarlo por parte de los delincuentes, robar la información que utilice e incluso, en algunos casos muy concretos, utilizarlo como puerta de entrada a una red corporativa, porque ese usuario tenía en su portátil de trabajo instalado algún juego, y una vez ha sido comprometido el dispositivo, se pueden realizar movimientos laterales, escaladas de privilegios y acceder a una red corporativa, pues por culpa de que alguien no ha temido, digamos, tomar las debidas precauciones, no instalando software no autorizado, y menos en un entorno, digamos, corporativo, que ha permitido pues abrir esta puerta a esta red empresarial. Esos serían algunos casos de los varios que hay, que vemos que a día de hoy los videojuegos no solamente son un negocio también para los ciberdelincuentes, como víctimas más potenciales, sino que también abren puertas para comprometer otros sistemas que no tienen nada que ver con gente que juegue, y que permiten incluso acceder a datos confidenciales almacenados en redes corporativas. Pablo, vaya escenario, ¿eh? Esto que es solo una pequeña parte, ¿eh? Lo que nos cuenta Josep. Sí, no, la verdad es que cuando alguien intenta hacer el mal, la verdad es que no deja de sorprendernos. La parte de modificación de tarjetas gráficas yo creo que es muy interesante. Como dice Yusef, les pone muy en la parte puntera de tanto la tecnología como de pensar en el mal que se puede llegar a hacer. Em, yo estaba pensando también en, por un lado, si se ha llegado a ver, que quería preguntarle a Josep si alguna vez se ha llegado a ver el compromiso de uno o varios servidores de un juego para atacar a los usuarios del juego. Es decir, al final los juegos normalmente se conectan a un servidor donde van haciendo la partida, pues si esos servidores se han visto alguna vez comprometidos y a su vez una vez comprometidos se han usado para atacar a los jugadores del videojuego. Y por otro lado, temas quizás más relacionados con fraudes o con un tema que igual los padres a veces no se dan cuenta, pero creo que se ha vendido alguna vez una ciudad por Minecraft por varios centenares de miles o incluso por millones de dólares. Pero no sé si también skins, armas o cosas así que se hace la gente, si eso también se vende o incluso se ha llegado a robar de una cuenta, de intentar entrar en la cuenta para robarte ese skin y luego ya vendértelo o pedirte dinero a cambio de él. Pues respecto a tu primera pregunta, sí, han habido ataques a servidores en concreto. Ha habido, pues desde los tiempos del Counter-Strike, estamos hablando de principios de los 2000. Muchas veces se hacían, digamos, como luchas entre clanes, pero los delincuentes también aprendieron que podía servir pues para plantar código malicioso, y todo lo que se conectase a ese servidor pues se descargase. De hecho, hace unos meses, estoy hablando de hace nada, hubo un problemilla porque se dio en el Game Pass de Microsoft una versión de un shooter bastante conocido, ahora no recuerdo el nombre, pero tenía un problema, era un Call of Duty de hace unos tiempos. Problema es que se subió una versión que tenía una vulnerabilidad bastante gorda que no habían solucionado en esa versión que se subió, y cualquiera que se conectaba era vulnerable, y de hecho se estaban automatizando los ataques para comprometer las máquinas de aquellos que estaban jugando online. Estoy hablando de antes del verano, no de hace 20 años, para que veas que es importante también la gestión de vulnerabilidades también en el tema de videojuegos. Con respecto a fraudes, estafas y robos de artículos cosméticos, sí, es un negocio bastante, por así decirlo, fructífero para los delincuentes. Se buscan cuentas que se conoce que tienen skins, digamos, interesantes. Algunos de estos skins son muy valiosos. Estamos hablando ya no de miles, sino de decenas de miles, incluso más dinero en algunos casos. Al final es algo cosmético, no te va a dar, digamos, una ventaja en el juego, pero tenerlo te da exclusividad. Como tú muy bien has dicho, la venta de ciudades o, por ejemplo, naves espaciales en juegos de multijugador masivos inventados al espacio, o en el tema medieval también ha habido pues venta de objetos cosméticos, e incluso hace mucho tiempo, con los jugadores más antiguos recordarán lo que pasaba en el juego de rol clásico, el Última, que fue uno de los pioneros en montar una comunidad online. Hubo una burbuja de especulación urbanística, porque no podías construir digamos, la casa o el castillo, si tenías los suficientes recursos que tú querías, porque había un espacio limitado en el servidor. Con lo cual,
digamos que hubo gente que empezó a comprar propiedades, a especular, a vender y se montó, digamos, un anticipo de la crisis de 2008, casi 10 años antes, pero en el mundo virtual. Cosas curiosas y fraudes pues, que se siguen repitiendo por lo que estábamos comentando anteriormente. Gente que quiere, digamos, una cierta ventaja o una exclusividad, digamos, eh, ser mejor que el resto, y eso se lo da pues, un skin, una armadura, un objeto que es raro y exclusivo, y eso hace que los delincuentes se centren, por una parte, de forma masiva en comprometer cuentas y ir buscando qué es lo que tiene cada usuario y después venderlo muchas veces a lotes o por unidades, o directamente ir a por alguien que se sabe que tiene pues algo de valor y puede ser algo virtual, un skin, un objeto tal, o incluso dinero. Recordemos el caso que pasó hace unas semanas, no sé si estabais al tanto, hay un streamer en Twitch que está en tratamiento de cáncer y pues estaba pidiendo donaciones y la gente le estaba donando dinero. Y en uno de los comentarios apareció un individuo diciendo, oye, prueba este juego que esto te puede funcionar bien para promocionar tu canal y así conseguir más donaciones. Este streamer descargó el juego estaba troyanizado. Este troyano lo que hizo fue capturar las credenciales de su cartera de criptomonedas, realizar la transferencia, creo que fue de más de $30.000, que esta persona que estaba recaudando como fondos para curarse del cáncer tenía en su cartera de criptomonedas y se la transfirió a su otra cartera. Claro, obviamente ya no solamente es el tema del delito, es el tema de lo inmoral que es hacerle eso a una persona que está recopilando fondos para un tratamiento de cáncer. Gracias a la comunidad se identificó supuestamente, y digo supuestamente porque esto todavía está, digamos, en desarrollo el caso, al responsable de este ataque y obviamente le cayó la del pulpo, al menos online. Pero para que veáis hasta qué punto todo se entrelaza, no solamente en el tema de gente que juega juegos, gente pone, que tiene objetos o juegos o cuentas que son valiosas, sino gente que utiliza los videojuegos y los canales que utilizan los videojugadores para pues, ganar dinero de forma lícita y otros que aprovechan para robarles ese dinero de forma ilícita. La verdad que sí, es terrible, Josep, porque como dices, son personas sin escrúpulos. Lo estábamos comentando antes en otra noticia acerca de diferentes estafas a través de WhatsApp o de redes sociales en los que van a por las personas más vulnerables o personas mayores o menores. Y en este caso, claro, pues los videojuegos es, es una herramienta masiva, lo utilizamos millones de personas, disfrutamos de los videojuegos y claro, los ciberdelincuentes lo saben y se aprovechan de eso y de que además es un entorno pues de ocio en el que estás divirtiéndote y no estás con la guardia alta pensando que te va a pasar algo, ¿no? Que te van a enviar un enlace malicioso o que vas a poder descargarte algo o que van a intentar estafarte. ¿Cómo crees que se pueden solucionar? Sé que son muy diferentes las distintas problemáticas en torno a la ciberseguridad, como nos has explicado, pero en términos generales, ¿cómo crees que puede ir evolucionando y solucionándose? Hay mucho trabajo que hacer en muchos campos. El de concienciación es importante porque si la gente no sabe lo que se enfrenta, difícilmente sabrá cómo intentar protegerse. Entonces, si desconoce las amenazas, pues seguirá haciendo las mismas malas prácticas que llevaba haciendo hasta ese momento. Eso por un lado, es importante que sepan a lo que se enfrentan y adoptar unos buenos hábitos. Ahora bien, también desde la parte técnica se pueden mejorar muchas cosas. Se puede mejorar, pues, por ejemplo, el tema de identificación de usuarios en las redes para evitar que una cuenta con credenciales robadas pues, sea vendida a alguien que no es su dueño legítimo. Se pueden realizar incluso verificaciones mejores para comprobar, pues, por ejemplo, que la persona que está jugando es quien dice ser en la ubicación que dice ser. Eso es muy fácil de identificar. No es lógico que tú estés jugando ahora en Valencia y al cabo de 2 horas estés en Vladivostok. Raro es que te hayas investado el teletransporte en 2 horas. Y esas cosas se pueden aplicar de la misma forma que se aplican para soluciones corporativas en empresas de todo tipo. También es importante replantearnos ciertas cosas a nivel de industria. Antes he mencionado levemente el tema de cómo las empresas desarrolladoras pues implantan medidas antitrampas, lógico, para que la experiencia de juego sea lo más sana posible, pero muchas de esas medidas antitrampas tienen un permiso a nivel de sistema operativo, a nivel de Windows, que ya quisieran incluso muchos antivirus. Estamos hablando de permisos y acceso a nivel de kernel. Si alguien consigue comprometer, como ha pasado
algún videojuego que utilice un sistema antitrampa de este tipo, o el propio sistema antitrampa, pues tiene acceso total al sistema. Y eso es algo que, ya que Microsoft se está planteando, bueno, de hecho ya lo está haciendo, limitar el acceso de soluciones de seguridad a ciertos niveles del sistema operativo por algún incidente acontecido hace un tiempo, pues lo mismo debería plantearse también para el tema de los videojuegos y sus sistemas antitrampa. Eso, o sea, ahí tendríamos que replantearlo. Y luego por el tema de fraude, aparte de concienciación, hace falta educación. Y no me refiero solamente a los videojugadores, independientemente de la edad que tenga. Recordemos que la media edad de gente que juega videojuegos no es lo que la gente se cree. No es un niño de 12, 14 años en su habitación. La media está mucho más alta. Probablemente esté por la edad de su padre o de su madre. Estamos hablando de 30 y más la media de videojugadores a nivel mundial, incluso en Europa te diría que es más alta. Con lo cual, hay que ser consciente de qué estamos haciendo, qué estamos jugando, cuáles son las medidas básicas de seguridad que se aplican a nuestro día a día, independientemente de si somos jugadores o no, cuáles son las amenazas más dirigidas a los videojugadores y si somos padres o tutores de un menor que juega, saber a qué juega, involucrarse aunque sea mínimamente en la actividad lúdica de este menor, saber con quién se relaciona y sobre todo generar la suficiente confianza para que si hay algún incidente, un problema o esperemos que no, un caso de ciberacoso, sea el propio menor quien decida acudir a sus padres o tutores porque confía en ellos y saben que lo van a ayudar. No lo van a culpar, no lo van a, digamos, acusar de ser el responsable cuando, en ese caso, es la víctima. Y eso es algo, me gustaría recordar, que ya venía diciendo desde hace mucho tiempo nuestro querido Angelucho y a mí me enseñó a usarlo no solamente en el entorno, digamos, profesional, sino también en el entorno lúdico y de consejos que dar a compañeros, amigos y familiares. Pues la verdad es que yo no veo mejor forma de cerrar nuestra conversación con Josep Albors, especialista de SET, como todos sabéis, es responsable de concienciación sobre la aproximación al mundo de los videojuegos. La industria, no sé si en su conjunto, pero la industria trata de poner pues esas dificultades a las vulnerabilidades y a las explotaciones. Hay una necesidad de crear una cultura igualmente digital para el entorno de los videojuegos, especialmente por ya no solo la edad de uso, sino los accesos, ¿no?, tan tempranos que hay, y un acompañamiento y uso del sentido común en cuanto a las cosas que nos parezcan fuera del normal, por mucho que estemos en entornos de ocio y videojuego, donde al final te trasladan a estadios tan emocionales que es muy difícil en ocasiones pues utilizar el sentido común. Volveremos a hablar de ello porque yo creo que es bueno normalizar que esto forma parte de los entornos de entretenimiento y también de uso profesional, el mundo del videojuego, y que como todos en la era digital, pues tiene sus riesgos. Josep, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado estos minutos. Ojalá que sea pronto la próxima vez. Y nada, que vaya bien, que sigáis descubriendo y solucionando vulnerabilidades. Muchas gracias. Solo me gustaría cerrar invitando a todo aquel que quiera conocer el mundo del videojuego y también aprender a concienciarse en tema de ciberseguridad y evitar el ciberacoso, que se pase por el Museo del Videojuego de IBI en Alicante, que estarán encantados de recibirles y del cual pues ESET es orgulloso patrocinador desde hace ya unos años. Bueno, pues yo no puedo nada más que recomendar que vayan a IBI, que vayan al Museo del Videojuego, en la antigua fábrica de juguetes Rico, Rico, y que si tienen la oportunidad de que un especialista en videojuegos y en ciberseguridad como Josep Albors está por allí, que os dé unas buenas lecciones de historia y también de securización. Josep, mil gracias, un fuerte abrazo. muchísimas gracias a vosotros por la gran labor que hacéis. Hasta ahora.